Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenido de nuevo, queridos amigos, a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. En el vídeo de hoy vamos a responder, porque lo prometido es deuda, a uno de nuestros internautas, de los amigos del canal, que pues hace un mes hizo un comentario en un vídeo nuestro que se llamaba ¿Qué problema tienes ahora mismo?, en el que manifestaba unas opiniones personales y hacía unas preguntas, o nos planteaba una serie de preguntas dentro de una reflexión amplia, que por supuesto aprovecho esta ocasión para agradecérselo, para agradecer la participación, las reservas o las dudas o sus aportaciones, porque siempre es una alegría que os sintáis invitados a participar y a cuestionar y también a criticar, por supuesto. Y lanzaba una serie de preguntas y a mí me cogió fuera de casa, yo no tenía ordenador y con el móvil soy realmente torpe para escribir algo largo, entonces le dije que próximamente haría un vídeo respondiendo a esas cuestiones y como el prometido es deuda, pues he aprovechado esta ocasión para hablar de estos temas que él me plantea, aunque si digo, y ya sé que esto en este tema me pongo un poco pesado, me lo pueden echar en cara también los internautas que visiten este canal, digo en muchas ocasiones que ciertos temas son demasiado largos como para poderlo desarrollar en vídeos de este formato, no de 10 a 15 minutos, porque lo que este hombre cuestionaba, o esta persona cuestionaba, era es un amplio elenco de preguntas y de cuestiones que posiblemente no quepan en un solo vídeo, pero vamos a empezar, aunque sea, diríamos así, a uno pájaro, al menos a cuestionar, perdón, a plantear esas cuestiones y a intentar dar una respuesta, aunque sea un poco superficial o un poco rápida, siempre con la posibilidad de desarrollarla en posteriores vídeos sin que se hagan vídeos demasiado largos. Él preguntaba, decía que, o empezaba su comentario diciendo que parece que en este canal siempre poníamos a la mente como la mala de la película y que decían, que yo decía que la mente es la responsable de todas nuestras emociones negativas, de nuestros sentimientos negativos, de nuestra infelicidad, etcétera, etcétera. Pero él decía que la mente también puede ser bien utilizada y no mal utilizada. Si se utiliza bien, no tiene por qué ser responsable de nuestros males. Esa era la primera cuestión. Es que por supuesto que sí, si es que lo que está diciendo, voy a dirigir a él como, bueno, a él y a todos los demás amigos, pero como si me estuviese escuchando, lo que estás tú diciendo para mí es absolutamente cierto. Y yo, si tú no estás en lo cierto, estamos equivocados los dos también, porque yo lo mantengo y lo afirmo exactamente igual que tú. Por supuesto que la mente puede ser bien utilizada y en ese sentido no sería la responsable o la causante de nuestros dolores o de nuestros malos estados de ánimo o de nuestras emociones dolorosas. Lo cierto es que, bueno, como decía Robin Sharma, la mente es el mejor de los sirvientes, pero también puede ser un amo terrible, ¿no? O el peor de los tiranos. Creo que también Rafael Redondo dijo algo parecido, creo. Robin Sharma lo dijo seguramente, lo digo con toda seguridad. La mente es un magnífico siervo, pero puede ser un amo terrible. Naturalmente depende, como dice este visitante del canal, depende de cómo la usemos. Si nosotros, también creo haberlo dicho en más de un vídeo, si somos nosotros los que controlamos nuestra mente, pues entonces, miel sobre hojuelas. Es cuando es la mente la que nos controla a nosotros, se actúa de modo automático cuando empiezan los problemas. Con que la clave no está en la mente, sino en la conciencia que tenemos de ella. Si nosotros somos conscientes de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, en el momento en que somos conscientes nos estamos distanciando de esa mente, de esos contenidos mentales y por tanto la estamos convirtiendo en un objeto más de nuestra contemplación o de nuestra observación. El problema no es la mente como tal, sino que nos identifiquemos con ella y la automaticemos. Cuando la mente se independiza de nuestra conciencia, de nuestra atención, de nuestra observación, del papel prioritario y protagonista de la conciencia que somos, entonces es cuando la mente se nos puede ir de las manos y puede pasar a ser un tirano terrible. Pero si nosotros nos situamos en el lugar del testigo, de eso que se da cuenta, como dice la psicología transpersonal, pues entonces no hay problema ninguno, porque en primer lugar yo distingo a la conciencia que soy y que está observando la mente de los propios contenidos mentales. En ese sentido sería algo así, como dice el maestro Nisargadatta Maharaja, sería algo así como cuando estoy viendo una película, por mucho miedo que me dé, o mucha tristeza que me provoque, o mucha ira que me provoque,
Si no pierdo la conciencia, no dejo de saber en todo momento que es una película y por tanto no me identifico o no identifico la película con la realidad. En ese sentido, yo creo que la clave no está en despreciar la mente como tal, sino en ser consciente de la mente. Lo que nos produce son solamente objetos mentales. Cualquier cosa que la mente produzca son objetos mentales, son representaciones mentales de la realidad, no es la realidad misma, son representaciones mentales. En este sentido, si yo aprendo a distanciarme de ella y a observarla y a convertirla en objeto de mi propia conciencia, no tiene por qué haber problema. También cuestionaba esta persona que las emociones iban precedidas de pensamientos, por lo tanto, si se cambiaban los pensamientos, pues las emociones mejorarían y cambiarían. Por supuesto también, es decir, no es una crítica, o yo no lo concibo como una crítica, sino como una opinión que yo también comparto absolutamente. Y de hecho, hace ya algún tiempo, también en este canal editamos 1 o 2 vídeos sobre la terapia cognitiva o cognitivo-conductual y hablamos de las distorsiones del pensamiento. Allí explicábamos que efectivamente, en la mayoría de las ocasiones, era el pensamiento, nuestro pensamiento o nuestra interpretación de la realidad la que provocaba nuestras emociones y no lo que nos sucedía en la realidad. Es decir, que no es tanto lo que nos está pasando como la interpretación que yo le doy a lo que nos está pasando. Lo segundo, es decir, mi cognitio, mi interpretación de la realidad, mi pensamiento sobre la realidad es la que me provoca la emoción, sea positiva o negativa. Pero él preguntaba si no hay emociones que puedan ser independientes o anteriores a todo pensamiento o que estén como de fondo. Yo no entendí demasiado bien esa cuestión. De todas maneras, todos los oyentes pueden acudir a ese vídeo. ¿Qué problema tienes ahora mismo? Era el título, y leer el comentario. Pero si lo entendí bien, él planteaba si podía haber emociones independientes de pensamiento. Ahí me lié un poco porque, por un lado, me parecía que estaba un poco insistiendo en la línea de la teoría o de la terapia cognitiva, que son los pensamientos los que provocan las emociones, y por tanto, si somos capaces de controlar nuestros pensamientos, controlaríamos el resultado emocional, el resultado anímico, y luego me daba la impresión de que dejaba caer la posibilidad de que también pudiese haber emociones de fondo que no fuesen precedidas por pensamientos, en cuyo caso, si no le entendí mal, la mente nunca podría estar vacía del todo porque siempre tendría como una especie como de telón de fondo, ¿no?, emocional, por así decirlo. Supongo que este visitante o este oyente del canal se podría estar refiriendo al inconsciente, a esas emociones sordas que están ahí latentes de fondo y que pues en principio no podemos controlar porque no están en la parte consciente de nuestra mente. Es posible que se refiera a eso. Si es así, pues sí que claro que puede haber emociones. Lo que es muy complicado de saber, precisamente porque están en el inconsciente, es si esas emociones que el gran Eckhart Tolle, el del poder de la hora, lo llamó el cuerpo dolor, que son como emociones almacenadas que están ahí registradas en el fondo de la memoria inconsciente. Lo que es imposible de saber, puesto que no somos conscientes de ellas, es si fueron o no fueron en su momento provocadas por una distorsión de la realidad o por una mala interpretación de la realidad. Lo cierto es que una vez que una emoción, por ejemplo, ha podido ser constitutiva de un momento vivido como trauma, de un hecho traumático o de un momento realmente doloroso en nuestra vida, es posible que el recuerdo quede almacenado en el inconsciente, por supuesto, y aparezca ahí como una especie de dolor sordo, lo que llamaba, como digo, Eckhart Tolle, el cuerpo dolor. Pero también debo decir que aquí no hay un acuerdo absoluto entre los psicólogos. Es decir, los partidarios, los psicólogos de la terapia cognitivo-conductual, sí afirman que todas las emociones vienen precedidas por un pensamiento. O sea que es el pensamiento, la interpretación de lo que me ocurre, de la realidad, el que provoca la emoción o nuestra respuesta emocional o anímica. Pero hay otros que dicen que eso ocurre en muchísimas ocasiones, pero no necesariamente siempre. Como si tuviésemos una especie de tendencia inercial a experimentar ciertas emociones independientes de todo pensamiento o de toda interpretación de la realidad. Por ejemplo, cuando vemos un bebé y nos produce una emoción instantánea de ternura. Ahí la cuestión es, ¿hay una interpretación mental cognitiva de la visión de un bebé para que provoque esa emoción, o es una emoción que surge de modo, podríamos decir, instintivo, automático? Ya os digo que los expertos ahí no se ponen de acuerdo. Los cognitivistas dicen que toda emoción
procede del pensamiento y de la interpretación de la realidad que hacemos en la mente, pero hay otros psicólogos, hay otros especialistas que opinan que sí puede haber emociones que sean independientes del pensamiento o a prióricas, ¿no? O que sigan su curso. El doctor José Miguel Gaona, en sus estudios, lleva desde hace muchos años estudiando la relación entre el cerebro y la mente, y él apunta en la línea, aunque ahora mismo no es el contexto para hablar de eso ni de sus libros, pero él apunta en la línea de la posibilidad apuntada por muchos experimentos que tanto él como otros expertos han hecho, de que pudiésemos hablar de una conciencia independiente del cerebro, del hardware. Y digo esto porque la tercera cuestión que planteaba este oyente era que por qué no se hacía una aproximación científica al mundo de las emociones desde el estudio, diríamos, del hardware del cerebro, ¿no? De la química cerebral. Él decía, parece que se le da siempre un tratamiento demasiado como espiritual o espiritualista, pero debería estar complementado por una visión más científica o más química, ¿no? ¿Qué papel juegan, por ejemplo, la química y la electricidad del cerebro en nuestros estados emocionales? Pues también es una gran pregunta y eso también está muy estudiado por la psicología, si bien es cierto que no tenemos conclusiones definitivas sobre esta cuestión. Por ejemplo, los psicólogos nos demuestran y los neuropsicólogos nos demuestran que ciertas emociones como el estrés, la ansiedad, la ira, tienen que ver directamente con un aumento de la hormona del cortisol, que es la llamada la hormona del estrés, mientras que otras, como por ejemplo la emoción del placer, tiene que ver con la oxitocina y con la dopamina, o el sentimiento de felicidad, de buen estado de ánimo, de bienestar anímico, tiene que ver con la serotonina. Es decir, que el aumento de este tipo de hormonas supone un aumento de las emociones que experimentamos al respecto. Es decir, si hay más cortisol nos sentimos más estresados y nos sentimos peor anímicamente, pero si hay más serotonina, si el nivel de serotonina es mayor a nivel hormonal, a nivel endocrinológico, nos sentimos anímicamente mucho mejor. Pero el problema que sucede aquí, y que también lo señalan los psicólogos y los neuropsicólogos, es que ocurre igualmente a la inversa. Es decir, que una actitud de bienestar mental y emocional o un estado mental feliz, pacífico, sereno, alegre, agradable, etcétera, también supone un aumento de la serotonina, por ejemplo, y a la inversa, una reacción o una respuesta de estrés ante lo que nos sucede en la vida también supone un aumento del cortisol. Entonces, claro, ahí está la pregunta clásica, ¿no? ¿Qué es antes, el huevo o la gallina? ¿Qué ocurre? ¿Está primero la reacción mental y a continuación, digamos, respondemos con una reacción química acorde, o viceversa? O primero se produce, diríamos, la reacción química cerebral y consecuentemente respondemos a nivel mental con la emoción. Es bueno que caigamos en la cuenta que la pregunta podría de entrada no responderse sino disolverse diciendo que está mal planteada toda vez que podamos suponer una visión dualista de la cuestión, es decir, mente-cerebro, al modo como cuerpo-mente, como dos sustancias separadas o independientes, tal como lo planteó hace 26 siglos el griego Platón, y lo siguió planteando pues 22 siglos más tarde el famoso René Descartes, ¿no? El gran filósofo francés. Esta es una idea que ha atravesado el pensamiento occidental durante muchísimos siglos, ¿no? La idea dualista de que, o que plantea que la mente y el cuerpo, o la mente y el cerebro, son dos sustancias separadas y que, bueno, que aunque estén relacionadas o estén íntimamente unidas, pero son separadas e independientes. Y entonces ahí hay que estudiar cuál lleva la voz cantante o cuál está antes, si una u otra. Pero ¿y si el esquema está mal planteado de entrada? Y si es la premisa de la que partimos la que está en el error, diríamos, y si cerebro y mente no son dos realidades distintas y dos sustancias distintas e independientes, sino dos modos de darse una misma realidad. Yo tiendo a situarme en esta última línea, en la línea de que la pregunta que dualiza y que separa está mal formulada y por tanto, si entendemos esta cuestión desde un modelo de cognición no dualista, entonces la pregunta queda disuelta, ¿no? Porque deja de tener sentido preguntar qué está antes. Es como decir, si tienes una moneda en la mano, ¿qué es más, cara o cruz? ¿Qué está antes, la cara o la cruz? ¿Qué es más verdadero, el día o la noche? Bueno, es que no tiene mucho sentido, porque si lo planteamos como diferentes, pues también lo podemos plantear como contrapuestos.
Yo propongo mi visión no dual, según la cual lo que hay es una interacción recíproca, una especie como de causalidad sistémica, por llamarlo de alguna manera, en la que no hay una causa primera y un efecto después, sino que diríamos es como una causalidad circular, donde cada uno de los dos factores propicia el otro. De ese modo, bueno, pues la cuestión mente-cerebro se disuelve de otra manera. Si además atendemos a los últimos avances de la física cuántica y a sus visiones de lo que entendemos por materia, pues diríamos, es que también nosotros cuando vemos las llamadas cosas materiales nos imaginamos entes sólidos que están hechos de unos átomos impenetrables, etcétera, 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 cuando la física actual nos está diciendo que realmente esa es nuestra percepción de la realidad, pero que más allá de eso lo que hay es simplemente flujo de energía y lo que es la materia es materia-energía, que además ya sabemos, desde la segunda parte del siglo XX en adelante, que a veces se comporta al modo atómico o cinético corpuscular y a veces se comporta al modo ondulatorio como energía. El problema es que obviamente nosotros estamos constituidos precisamente a causa de nuestro cerebro por una manera de percibir la realidad que nos hace pues pensar con la mente dualistamente, porque la mente tiende a separar y a dividir, y por la percepción también, porque percibimos la realidad no como una totalidad, sino como un conjunto de cosas separadas. Pero yo entiendo que esto pertenece más a nuestra percepción de lo real que a lo real mismo. Por tanto, resumiendo por hoy, porque ya se me va el tiempo, por supuesto que la mente puede ser el mejor de nuestros aliados si somos capaces de ser conscientes de ella y no identificarnos con sus contenidos, y no tiene por qué ser necesariamente una causante de dolor, ahí estamos totalmente de acuerdo. También es verdad que si somos capaces de controlar nuestros pensamientos y dominar nuestras interpretaciones de la realidad, podemos ganar muchísimo en bienestar anímico y emocional. Y también es verdad que obviamente lo que llamamos química y electricidad, que funcionan en el nivel neurológico, tienen también mucho que ver con la calidad de nuestra vida mental, por supuesto. Quizás a condición de que no separemos mente y cerebro y de que aprendamos a estudiar esta cuestión de la interacción entre mente y cerebro, a lo mejor desde un paradigma nuevo que se está abriendo cada vez con más fuerza, que es el paradigma no dual. Bien, pues para no hacerme más pesado, hoy lo dejo aquí, pero como es muy posible que esto pueda ser percibido y con razón como un tratamiento demasiado superficial de la cuestión, pues amenazamos con volver a ella en vídeos posteriores. De momento espero que a nuestro amigo, el que nos invitaba a reflexionar sobre estas cuestiones, pues como punto de partida del diálogo le pueda haber dejado mínimamente satisfecho, aunque, como digo, continuaremos con estas reflexiones más adelante sin que se nos hagan los vídeos más largos. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí, por acompañarnos. Si te gusta, te invito a darle a me gusta y a compartirlo con las personas que estimen necesario. Hasta el próximo vídeo.